oficio, en el nombre del Señor, ¿verdad? Como sacerdote, y después su tercer oficio como rey. Amén. Nadie en toda la Biblia participó, ofició los tres oficios al mismo tiempo, que fuera rey, sacerdote y profeta. Fueron un oficio, tal vez dos, pero los tres solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén, aleluya. Plenitud y al 100%, en el nombre del Señor. En esta hora analizamos, digamos, sobre Cristo como sacerdote, bendito el nombre del Señor. ¿Qué es un sacerdote? De acuerdo a la Biblia, bueno, un sacerdote, de acuerdo a la Biblia, es una persona escogida por Dios, divinamente escogida por Dios. Ya que en la Biblia usted ve que hay muchos sacerdotes paganos que se levantaron a sí mismos, opuestos por Acab y Jezabel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel desafío que hiciera el profeta Elías contra aquellos falsos profetas, los profetas de Baal, ¿verdad? 450, y que a todos les dio muerte, bendito el nombre del Señor, profetas, ¿verdad? Falsos sacerdotes falsos, bendito el nombre del Señor. Pero de acuerdo a la Biblia, el sacerdote entonces es una persona divinamente escogida por Dios y consagrada. No nomás es llamada o escogida, sino que también es consagrada, bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios, bendito el nombre del Señor, para que asegure el favor divino, el favor de Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué dicen gloria a Dios? Amén. La primera vez que encontramos, bendito el nombre del Señor, esta palabra, la encontramos allá en Génesis capítulo 14, bendito el nombre del Señor, donde la Escritura nos habla del relato de Abraham y su sobrino Lot, que siendo ambos muy bendecidos de parte de Dios, aunque ciertamente dice la Escritura que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra y a tu parentela, a tu familia. Sin embargo, usted lo ve que Abraham sale con Lot, con su padre Taré, ¿verdad? Y salen por ahí juntos. Entonces, toda la familia. Dios no llamó a Taré, a su padre. Dios no llamó al resto de su familia, llamó a Abraham. Amén. Y a causa de esto dice que más adelante, pasando el tiempo, Abraham como su sobrino Lot, pues eran bastante bendecidos, mucho ganado, muchos siervos, muchos criados, a tal grado que entonces el ganado y los siervos de ambos, de Abraham y Lot, pues empezaban a tener problemas. Y como decimos en la actualidad, el asunto se empezó a poner color de hormiga. Difícil. Entonces, ¿qué pasó? Abraham llegó con una propuesta y le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos trabajar juntos, ya no podemos movernos juntos, pastar juntos, tenernos ganados juntos, ¿verdad? Porque ya los problemas empiezan a aflorar cada vez más, mayormente, con intensidad. Entonces te propongo separarnos, ¿verdad? Si tú escoges a la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si tú escoges para allá, la izquierda, le ganas para la izquierda, yo me voy por acá, todo lo contrario, a la derecha, bien separados. Y todavía Abraham, ¿verdad? No escapó de la idea, sin embargo, le dejó la iniciativa de escoger al otro. De ahí ya podemos aprender de qué tipo de decisiones hacemos en el Señor. Lot hizo una decisión, dice que miró desde arriba abajo todo lo verde, todo lo bonito, y que para acá lo demás estaba todo seco, estéril, bien feo, lleno de rocas y montes. Y va y dijo, no, yo me voy por aquí, por lo verde, por lo bonito. Y se fue por ahí porque siguió por los ojos. Y el otro dijo, ok, yo agarro todo lo contrario. Sin embargo, más adelante, esa decisión hizo que Lot, ¿verdad?, fuera llevado cautivo. Hubo una guerra, hubo por ahí, se llevaron el ganado, se llevaron a Lot junto con todo, lo despojaron. Y dice que después vinieron a Abraham a darle la noticia que Abraham fue a hacer una guerra, ¿verdad? Y ganó. Y aquí viene ya lo importante. Estando Abraham ahí, ¿verdad? Entonces
aparece un personaje en escena, por fin, llamado Melquisedec. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué sabe usted de Melquisedec? Bendito el nombre del Señor. En Génesis, capítulo 14, bendito el nombre del Señor. Venía de la guerra Abraham y fue recibido por Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Salem, más en el futuro se llamó Jerusalén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero en ese momento era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura, que era rey y también sacerdote del Dios Altísimo. Vean con qué reverencia, con qué profundidad se refiere a Dios. Es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces dice que de los despojos que traía Abraham, él le dio los diezmos a Melquisedec. Y entonces Melquisedec lo recibió, ¿verdad? Y bendijo a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. Es su nombre. Gloria a Dios. Abraham le trae los diezmos a Melquisedec. Y por ese acto Abraham ya está reconociendo la alta posición de Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham ha dado los diezmos a este varón Melquisedec. Ya entonces Abraham daba por sentado y reconocía la posición, ¿verdad?, que tenía Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí está la palabra sacerdote. Génesis capítulo 14. Aleluya. A su nombre. Gloria. En nombre del Señor. Pasa tiempo y ya más adelante Dios liberta a la nación de Israel. Ya aquí ya nada más Abraham. Abraham tuvo hijos y tuvo descendencia. Y después se formó una nación, la cual Dios sacó de la tierra de Egipto. ¿Verdad que sí? Aquel duro faraón, duro de corazón. Y yendo por el desierto, Dios capacitándolos, instruyéndolos, preparándolos. Dice que Israel está formada por ¿cuántas tribus? 12, ¿verdad? La tribu de Leví, la tribu de Zacar, la tribu de Neftalí, y ahí se van. Y una de esas tribus, la que Dios escogió para sacerdotes, fue la tribu de Leví. Amén. ¿En el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Y de la tribu de Leví venía uno, que fue el primer sacerdote que salió del desierto, los hombres, llamado ¿cómo? Aarón. Aarón. Bendito el nombre del Señor. Aarón. Y entonces Aarón con sus hijos, bendito el nombre del Señor, empezaron a ser sirvientes del tabernáculo juntamente con la tribu de Leví, bendito el nombre del Señor. Y servían en el tabernáculo. Estaban los gersonitas, que también eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Los cuatitas y los meraritas, o sea, de Merar, ¿verdad? Y de Cobat, cuatitas, de Merar, y los meraritas, y de Gersón, gersonitas. Estos tres grupos también eran levitas y ellos también ministraban en el tabernáculo, pero no como sacerdotes, pero eran los que iban cargándolo. Amén. Cargaban el sacerdocio. Unos llevaban los vasos de plata, lo pesaban, lo pesado, el Señor. Otros llevaban otras cosas, otros llevaban el arca, otros llevaban esto, otros llevaban esta parte, y allá, ¿verdad? Y todo ordenado, las instrucciones de Dios, cuando iban avanzando, porque allá donde se paraba la nube, dice la Biblia, se paraba la nube allí, entonces ahí tenían que acampar. Entonces no llegaban todos revueltos, llegaban formados en orden. Y llegaban primero los que acomodaban lo de afuera, las bases de plata, todo el tabernáculo y todo, y después llegaba el grupo número 2 metiendo, ¿verdad? Lo que faltaba, y al último metía todo, y todo ordenado. Así van avanzando, ordenados. Dios de orden, ¿verdad que sí? Amén. Bien, y ahí era donde el sacerdote entonces ministraba una vez al año. Era el sumo sacerdote, hacía sacrificios, se metía al lugar santísimo, bendito el nombre del Señor, en su nombre. Pero ya más adelante en los evangelios, pues encontramos a Jesucristo, en su nombre. Gloria. Y es donde dice Hebreos capítulo 8, versículo 3. Hermano Juan Carlos le va a dar lectura. Bendito el nombre del Señor. Hablamos que sacerdote, ¿qué es? Conforme según la Biblia, es una persona divinamente consagrada. ¿Es una qué? Persona. ¿Una qué? Persona. Persona. Una persona de carne y hueso. Grabes eso bien. Una persona de carne y hueso, escogida por Dios, llamada por Dios.
y consagrada por Dios. Es decir, te escojo para que estés consagrado para este servicio del sacerdocio. Nada más para eso vas a vivir, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios delante de mí a favor de la nación de Israel. Pero creo que se grabe eso, que es una persona de carne y hueso, divinamente consagrada para representar al hombre ante Dios por medio de sacrificios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. No dice sacerdote, sino sumo sacerdote. ¿Por qué no dice sacerdote? ¿Y por qué tiene que decir sumo sacerdote? ¿Por qué no le borramos la palabra sumo y nomás dejamos sacerdote? Cristo es nuestro sacerdote. No, dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Acuérdense que sacerdotes en el tabernáculo, y todavía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando estaban los evangelios ahí, Jesucristo vino, estaba todavía en función, eran los que ministraban. ¿Se acuerdan que los sacerdotes andaban en el lugar, en el atrio? ¿Verdad? Amén. En el atrio. Y agarraban el cordero y lo degollaban, según dice el libro de los Levíticos. Así lo tenían que degollar. No es que lo iban a matar aquí como los cuerpos, como nosotros, ¿no? Abrían las patitas y en el mero para hacer una cuchillada. No, así no era. ¿Verdad? O de alguna otra manera tampoco. Tenía que ser degollado. ¿Verdad? Y luego después lo colgaban, pues se sangraba y empezaban a verlo, y lo ofrecían, lo cortaban. ¿Verdad? Como decía Dios en las leyes para los levitas, para los sacerdotes, y andaban ahí oficiando y ministrando todo eso en el atrio del tabernáculo, pero ellos no se metían en el lugar santísimo, los sacerdotes no. Nomás había uno y era el sumo sacerdote, ese era el que ofreció un sacrificio y se metía con sangre, no era sangre, porque primero tenía que ofrecer un sacrificio por él para consagrarse y estar bien delante de Dios. No se podía meter, soy el sumo sacerdote y varón y me voy a meter así sin sacrificio hasta adentro porque Dios me llamó. No, tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo para empezar. Y después, ¿verdad? Se metía ya con sangre hasta el lugar santísimo, no los sacerdotes, el sumo sacerdote. Eso nomás era uno. Sacerdotes había muchos, pero sumos sacerdotes, el mero era uno. Es su nombre. Por eso dice que Cristo no era sacerdote, porque él no se la pasó nomás en el atrio ministrante y ya, nomás llevó su sacerdocio al atrio del tabernáculo. No, así como el sumo sacerdote, hasta dentro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y Hebreos 10 también lo dice, ¿verdad? Tenemos entrada libre hasta el lugar santísimo. No dice tenemos entrada hasta el atrio del tabernáculo. Hasta la entradita, no, hasta el lugar santísimo, hasta lo profundo. Amén. Por eso dice sumo sacerdote que atravesó todos los cielos, ¿verdad? Es su nombre. Por eso dice sumo sacerdote. No dice sumo sacerdote. En el nombre de Jesús. Amén. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Entonces, el sacerdote, de acuerdo a la Biblia, entonces es una persona de carne y hueso, divinamente escogida por Dios y consagrada para representar a los hombres o a la nación de Israel ante Dios. Pero, ¿cómo lo va a representar? Llevando un sacrificio. Acabamos de leer el verso, ¿verdad? Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote y él también debe de llevar un sacrificio. Pero el sacrificio que llevó fue ofrendar su propia vida. Por usted y por mí. Aleluya. Su propia vida. ¿Dónde? Allá en el Calvario. En la cruz del Calvario, allá en aquella cruz. ¿Verdad? Cristo el sacerdote se ofreció a sí mismo. ¿Verdad? Como sacrificio. Con el propósito de asegurarnos el perdón y la aceptación delante de Dios. Somos aceptos en el amado. Así dice, ¿verdad? Que Dios en el amado, que hay amor. Amado es alguien que ama. ¿Y quién es ese que ama? Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero, porque de tal manera amó. ¿Quién es el que amó ahí en Juan 3:16? Dios. Porque de tal, ese tal no se puede medir. Es un amor tal, más que de esposo a esposa, de matrimonio, más que de padre a hijo, hijo a padre, o de familia a familiar, o de persona a trabajo, ¿verdad? Es un amor eterno que no se puede medir.
Amén. Su nombre. Gloria. Nosotros somos humanos y estamos limitados. Y aunque decimos, te amo mucho y te quiero mucho, por acá, pero tiene un límite, es de acuerdo a nuestra humanidad, ¿verdad? Amén. Amén. Pero como Dios es espíritu eterno, por lo tanto, ese amor es un atributo eterno, es un amor sin fin, no tiene límites el amor de Dios. Aleluya. Por eso es que no lo entendemos. Y como muchos dicen por ahí, incluso uno por ahí que lo andaba predicando ahí por la casa, también me decía, pero es que como Dios, si Él sabe todas las cosas, si iba a ser el hombre y ya sabía que el hombre iba a caer en pecado, que le iba a quedar nada, entonces ¿para qué lo creó? No hubiera creído nada. Es que tú estás pensando con tu mente carnal, tú ni cristiano eres, tú nomás oyes de así, pero nunca te has convertido, tú no sabes qué es ser nacido de nuevo, sentir la miel de la salvación, tú no sabes qué es cuando el Espíritu Santo te ministra, te toca, y nada de eso sabes, no tienes la palabra, tú razonas usando tu propia lógica humana y no entiendes a Dios. Hermano, le dio la capacidad de vivir como Él quería. No fue hecho y dejado a merced de lo que pasara, sino que Él hizo perfecto a Adán para que cumpliera la voluntad del Señor. Fue Adán el que falló en esa área. Amén. Así es. Y así dicen muchos, ¿verdad? Dios hizo al hombre y al mundo, pues sí, estamos de acuerdo, dicen, no, ya lo dejó. Y ya Dios después se marchó ya por todo el mundo, por otros lugares. Olvidó a la tierra con el hombre ahí. Allá dice Nehemías, ¿verdad? Dándole gracias a Dios en aquella oración, Nehemías, en el Antiguo Testamento. Y él oraba, y ahí hablaba de, Señor, tú hiciste la creación, y aún por tu voluntad, dice, subsiste. O sea, tú lo hiciste. Hablando del pasado, ¿no? Ya que dice uno, en el principio que Dios hizo la tierra, toda la creación del universo. Pero el tiempo de Nehemías dice, y aún todavía subsiste por tu voluntad. Gloria Es a decir, que tú Dios. la preservas todavía, así es con ella. Y Dios le puso para que funcione el universo leyes materiales, ¿no? Porque es materia, ¿no? El universo, todo eso tiene sus leyes materiales que funcionan. ¿Cómo usted cree que se mueven los planetas en el sistema solar y van avanzando así por acá y todo eso? Porque hay una regulación, leyes que Dios les ha puesto. Por ejemplo, aquí hablando del mar, dice en Job, Señor, tú le pusiste límites al mar. Dice, hasta aquí llegarás y de ahí no vas a pasar. La arena. Dios le puso límites. De aquí a aquí vas a llegar y de ahí no vas a pasar. Amén. Dios le puso leyes, límites, ¿verdad? Hermano, pero que los tsunamis, ¿cómo no van a pasar de ahí? El tsunami, ¿qué va? Castigo de Dios, ¿verdad? Por el pecado del hombre. El hombre con el pecado todo lo arruina. Todo lo arruina. De su nombre. Gloria a Y Dios. así todavía contaminación. Ahora sí, Dios no hizo un planeta contaminado, ¿verdad? Amén. Como dijera mi suegro, nuestro hermano, ¿verdad? Dios hizo el agua para el hombre, para que la bebiera también, ¿verdad? Pero el hombre la pinta, ¿verdad? Saca las sodas, saca el culé y cosas de esas con químicos. Es cosa del hombre, no de Dios. Es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, aunque Jesucristo es el Hijo eterno, ya vimos el punto número 1, Él es eterno, es el Hijo de Dios, Él era el Verbo en la eternidad. Sin embargo, se encarnó. Él participó de nuestra naturaleza, se hizo carne y hueso como nosotros. Por eso le dije al principio, grábese bien ese pensamiento de que el sacerdote tenía que ser una persona de carne y hueso, no un ángel, ¿verdad? Un ángel podría habernos salvado. Pregunto yo le pregunto a usted, un ángel, por ejemplo, usted ha leído en la Biblia el arcángel Gabriel. Yo le pregunto, ¿qué le parecería a usted si en vez de Jesucristo hubiera venido el arcángel Gabriel a salvarnos? ¿Hubiera sido válido? ¿Hubiera el arcángel Gabriel podido encarnarse? De hecho, hay algunos ángeles que se encarnan, ¿verdad? Pero no para morir en la cruz. Ese lugar estaba destinado y señalado por Dios, ¿para quién? Para Jesús. Para Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. De su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese sacrificio tiene que ser eterno.
Ahorita vamos a pasar por ahí la diferencia, ¿no? Con el sacerdocio levítico. Aarón. El que debía de ofrecerse como sacrificio a sí mismo, tendría que ser alguien que fuera hombre para poder oficiar delante de Dios, porque el sacerdote tenía que ser una persona, ¿verdad? El sacerdote tenía que ser una persona, un hombre, escogido por Dios, señalado por Dios. Allá hablamos de Aarón como sacerdocio y su descendencia después, pasando los años, ¿verdad? Todos los descendientes de Leví, todos los levitas, ¿verdad? Sacerdotes, puros hombres, es decir, de carne y hueso me refiero, ¿verdad? Hombre. Ahora, pero eran mortales, había pecado en ellos, ¿verdad que sí? Por eso el sumo sacerdote, aunque tenía ese gran privilegio y ese gran honor de meterse hasta lo profundo del lugar santísimo, que nomás era el único que podía hacerlo, tenía que ofrecer un sacrificio por su propia culpabilidad. Pero Cristo no tenía culpa de nada, era santo, inocente y sin mancha. Ese sacerdote, para que se ofreciera un sacrificio, tenía él que ser eterno, porque los sacrificios del Antiguo Testamento todavía estaban ahí, un sacrificio, y luego pues ofrecer otro sacrificio el siguiente año, luego otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, y 100 años, 200 años, y de sacrificio, 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 sacrificio. Entonces ibas a dar cuenta de nunca acabar. Y ahorita todavía estuvimos, y otro sacrificio, y el año que viene, otro sacrificio. ¿Y cuántos sacrificios van a ser total? ¿Eternamente puros sacrificios? No. Entonces, tenía que ser un solo sacrificio para siempre. Tenía que ser un solo sacrificio para siempre. Para siempre. Entonces, no voy a hablar de lo que estoy diciendo. Tenía que ser un sacrificio eterno. Para que ya no estuviera el hombre uno y otro y otro. Un solo sacrificio para siempre y se acabó. Por eso, el Hijo de Dios se tuvo que encarnar. Gloria a Dios. Se tuvo que encarnarse porque tenía que ser de carne y hueso, pero que también te incluía otro requisito de la otra condición, ser eterno. ¿De dónde vamos a sacar? Pues si todos los hombres se mueren. Allá Matusalén, el que más ha vivido en el Génesis, fue 969 años. Adán 800 y feria, otros 100 y tantos, pero vino hombres y al ser muchos años, todos se murieron. Todos se murieron. ¿Cómo? Entonces va a haber un hombre que ofrezca un sacrificio y que no se muera nunca. Eso es imposible, ¿no? Para Dios todo es posible. Amén. He aquí les envío a mi Hijo. Él es eterno. Pero va a tomar una naturaleza humana. Pero su naturaleza divina le va a dar eternidad a ese sacrificio para que entonces sea un sacrificio eterno. Por eso Él tuvo que venir. Es su nombre. Aleluya. Y fue escogido por Dios, enviado por Dios, señalado por Dios y consagrado por Dios. Es su nombre. Gloria. Este nombre del Señor. Acá hay un versículo muy poderoso en este tema, que es el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Gloria a Dios. El verso 19, bueno, el 18 como introducción. Como tú me enviaste al mundo, dice que Él no se envió solito. Él aceptó voluntariamente, porque el Padre Él lo envió, porque el Padre fue el que tuvo la iniciativa de su plan, y Él se ofreció en la eternidad pasada, ¿verdad? Dice, y ahí dice que el Padre fue el que lo envió, Dios Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ahora los discípulos. Y luego dice el 19, esa es lo que quiere llegar. Y por ellos, o sea, por los discípulos, y por los demás que vendrían en el futuro, dice, y por ellos, ¿yo qué? Me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Me santifico a mí mismo. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús no es santo o qué? O que sí se estaba santificando, pero que ocupaba más, ¿verdad? Para poder estar bien santificado. No, Señor, eso no quiere decir. Me santifico, ven a la palabra de santidad, de santificación. Eso quiere decir consagración a Dios, apartado de Él y dedicado a Él. En este caso, cuando Jesucristo dice que se santifica entonces a sí mismo, lo que Él está diciendo, que Él se está dedicando a la voluntad del Padre. Yo lo estoy consagrando, estoy dedicado a hacer y a cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que Él está diciendo. Pero hay algunos que tropiezan aquí. Ay, no, que Jesús era santo y que Dios, mira, ahí dice que está en procesos como nosotros, ¿no? Dice santificando, más gradual, ahí está la santidad gradual, y poco a poquito Jesús iba santificando. No, Señor, Él es santo y sin mancha. Lo que está diciendo aquí es que Él está consagrado y dedicado 100% y totalmente a plenitud al deseo del Padre. Venir, amén, a morir por nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que se refiere en el nombre del Señor. De su nombre. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Sí, amén. Poderoso Dios. Pues por eso Él tenía que dejar el cielo y convertirse en un ser humano, como tú y como yo. Porque tenía que ser un hombre de carne y hueso. Y como no, todos los hombres que había aquí de carne y hueso, por más que amaran a Dios, se iban a morir. Y ya que se muriera ese, entonces ¿a quién escogemos? Era cuento el libro de nunca acabar. Se ocupaba alguien que fuera de carne y hueso, como igual a nosotros, humanamente, pero que también al mismo tiempo hubiera eternidad en él. Es su nombre. Gloria a Dios. Dice, allá en Isaías, dice algunos títulos también que se le dan a Jesús. ¿Va? Y dice, se llamará su nombre Dios fuerte, y luego dice Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz. Pero dice Padre ¿qué? Eterno. Eterno. Y eso no lo entendían los judíos. Cuando el Señor le dijo, ¿cómo? Tú todavía no tienes ni 50 años de edad, tienes como unos 32, 33 años de edad, de 30, 33 años de edad. Y ya viste a Abraham. Si Abraham vivió hace miles de años en el pasado, y tú que eres Jesús, el carpintero, el hijo de José y María, que te conocemos, ¿ya lo viste? ¿Cuándo lo viste? Antes que Abraham fuese yo soy. Gloria a Dios. No, pues hasta llegaron, no entendían. Es decir, yo soy eterno, yo soy Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan el Evangelio de Marcos, cuando llevaron a aquel hombre, aquella aldea donde Jesús estaba predicando y enseñando, ¿verdad? Estaba bien lleno, tan lleno que llegó un paralítico para que meterlo, pasado hasta dentro de aquella aldea, de aquella casa, y no pudieron porque estaba lleno de gente, adentro y afuera, y los gentiles no pudieron meterlo, y ahí con permiso, por arriba del techo, hicieron un hoyo, ¿verdad? Y lo bajaron, y lo metieron ahí, por el techo lo abrieron y lo bajaron. Y ya el Señor lo sanó, y de paso le perdonó los pecados. A eso me quiero llegar. Por eso cito este pasaje de la Biblia. Tus pecados son perdonados. Yo te los perdono. Se quisieron morir. Pero ¿quién es este carpintero llamado Jesús que lo conocemos? Hijo de José y María, de Galilea, no viene nada bueno. Se siente Dios, como que Él le perdona los pecados a ese paralítico, lo sanó, pues sí también, ¿verdad? Pues qué bueno, pero de eso a que perdonar pecados, pues ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Por eso, porque Él es Dios. Amén. Pero no lo aceptaban, no le creían que era divino. Tan grave era aceptar que Dios tenía un hijo y que era Santo Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Entonces, si vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Que tenía que ser de carne y hueso, pero también al mismo tiempo ser eterno. Para que entonces esa eternidad, esa naturaleza eterna, eternizara ese sacrificio en aquel hombre llamado Jesús. De su nombre. Gloria a Dios. Por eso, uno de los puntos que voy a terminar ya al final de este estudio es con
el poder de la sangre de Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que no pudo un ángel, no podría haber sido sacerdote para el hombre, para salvarlo. Por eso es que Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo, que te hubieran cuidado la iglesia, ¿verdad? Decía Pablo, ¿por qué? Porque van a venir falsos profetas, falsos maestros, y van a introducir falsas herejías, doctrinas falsas a la iglesia. Estaba hablando por el Espíritu Santo, inspirado. Pues no pasó mucho, hermano Raquel, porque al más tantito ya se estaban infiltrando. Vea los Gálatas, vea el legalismo judaizantes. No, sí, también que creen en Jesús por la fe, pero también tienen que guardar la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés son obras, ¿verdad? Y es imposible que el hombre sea salvo y agrade a Dios guardando la ley de Moisés. Es imposible. Porque para hacer lo que dice la ley de Moisés, cuando se les dio, tenía que ser una persona sin pecado. Y que yo sepa, no hay justo ni a uno. Así que por cuanto esa persona tiene pecado, ya no puede guardar la ley al 100% por más que quiera, porque esa persona tiene una naturaleza pecaminosa. Por más que se esfuerce y haga, en algo le va a fallar siempre. No puede al 100% cumplir la ley de Moisés. Eso solamente fue Jesucristo, ya lo dijo, el bautizado. Eso ha venido, no ha venido a quitar la ley de Moisés, sino a cumplirla. Y fue el único que la cumplió, y como la cumplió, entonces ya quitó esa maldición de su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, se metió a los Gálatas ya. Tengan cuidado porque va a venir cuántos maestros. Pasó a poquito tiempo, se metieron, ya estaba ahí Pablo ya ahí, ¿verdad? Luchando ahí con los Gálatas ahí para que estaba midiendo abajo en la carne. Habían perdido ya lo espiritual, ¿verdad? No, oh Gálatas, capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos. No creo que lo dicen con regocijo, ese de oh Gálatas, no, lo dicen con dolor, ¿verdad? Y en los Colosenses, eran los pibes del culto a los ángeles. Estaba circulando, ¿verdad? Van a saber el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía, un movimiento gnóstico hereje, engañoso, contrario a la palabra, que de eso habla también de la energía piramidal y de mucha barbaridad y media por ningún lado, ¿verdad? Y hasta el día de hoy todavía sigue por todos lados. Yo he visto allá por la escuela de trabajo, he visto en los postes pegados, movimiento gnóstico, tal día en Sudán Alarte, y convertir su poder, le vamos a desatar su poder en su método espinal y tanta barbaridad y media que no se aparece por ningún lado, ¿verdad? Pero entre eso también ellos adoran a los ángeles. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Allá, ¿qué le dijeron a Juan en el Apocalipsis? Dice que cuando vio aquellas visiones apocalípticas y quedó estremecido, impactado, y cuando vio al ángel, dice que entonces, y yo, Juan, me tiré a los pies del ángel para adorar, ¿verdad? ¿Y qué le contestó el ángel a Juan? No. Levántate, no me adores nada, yo también soy ¿qué? Consiervo. Consiervo tuyo. Miren, los ángeles, consiervos, con la iglesia de Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Adora a Dios. ¿Por qué cree usted que los que vienen de allá del Ángel Moroni, los mormones, que allá estaba José Smith por allá en un bosque haciendo oración allá y un ángel se le apareció lleno de luz, se le apareció un ángel a José Smith, ¿verdad? Y ese ángel dice que no caminaba, flotaba así, se movía así. ¿Y sabe usted que lo que hacen esos son los demonios? ¿Y sabe usted que por ejemplo, la iglesia tradicional popular que en México tiene su santoral, ¿verdad? Un santo para cada día del año. Todo el año. Un santo para cada día de todo el año. Y uno de esos santos que ponen ahí, el Santo Moroni. Y lo que no saben es que Moroni es el nombre de un demonio. Y eso lo dijo un satanista, ¿no?
No, ese mono ni es un espíritu, es un demonio, y nosotros como repente lo conocemos. Y ese fue que se le apareció, ¿verdad?, para engañar a aquel hombre, y andan así, flotando. No caminan, flotan sobre la tierra. Y así ese hombre flotaba como José Tío y dijo, ¿sabes qué? Fíjate aquellas rocas, hay 2 placas de metal. Y ahí hay muchos mandamientos que ustedes tienen que tener. Lo mismo, es un imitador, el diablo es un imitador, ¿verdad que sí? Todo imita, es un imitador. Gloria a Dios. Y dice que agarró esas placas de metal y que ahí venían esas informaciones, esas palabras, y que ellos tienen, que no sé qué. Y habla de no sé qué, que de la tribu de Neftalí, que de la tribu de José, que por ahí viene Estados Unidos, y que cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, antes de irse al cielo no se fue, se vino aquí a predicarle a todos los indios de este continente. A los mayas, a los toltecas, a los aztecas, a los olmecas y todo eso. Y no, qué cosa, fue una mano tremenda, tremenda. Y que ahí le aconsejaba el ángel que pasaron los humanos allá por el estrecho de Bering, el continente europeo, el continente americano, y tanta barbaridad y media, hermano. Y ahí tienen el libro. Santo Dios. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con la oración a los ángeles. Porque el mismo Satanás dice en la escritura, ¿verdad? Se te aparece, se transforma como ángel lleno de luz. Vamos a dar gloria a Dios. Así que un ángel no podía salvarnos. Ni un humano, por más, ¿va?, amoroso y amoroso, tiene que ser alguien de carne y hueso porque fuera eterno. Es su nombre. Gloria a Dios. Bien. Miren, en el tabernáculo, el sumo sacerdote sacrificaba un cordero, lo quemaba en aquel altar del holocausto, por eso es un holocausto. Porque tenía que ser quemado. Si no se quemaba, si no había fuego, entonces no era holocausto. El sacrificio entonces no era sacrificio, era incompleto. Tenía que matar al cordero y también quemarlo, presentarlo delante de Dios. Y después agarrar la sangre de ese cordero sacrificado y meterse con esa sangre, rociando, o todo por andar pasando hasta llegar hasta la misma presencia de Dios, que era el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios, que en hebreo es chiquina, un pedacito de una lucecita que era la gloria de Dios, ahí estaba. Y nada más uno lo podía ver, que era el sumo sacerdote, con sangre de aquel animal. Ya aceptada, esa sangre tenía que ser del cordero que se había sacrificado. No era de otro cordero. Ahora, aquí voy a sacrificar el cordero, lo puse en el holocausto, a Dios lo pusimos, lo quemamos aquí, como él dice en el fuego, todo eso, y ya se quedó allí. Y ahora tráeme otro cordero para sacar la sangre a aquel otro cordero. No, tiene que ser la sangre del mismo cordero. Esa sangre de ese animal. Es su nombre. Gloria. Y entonces se la presentaba con esa sangre hasta donde estaba esa lucecita, al lugar santísimo. Y eso es lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo murió como cordero en la cruz del Calvario, y por su propia sangre se presentó hasta el lugar santísimo, hasta la gloria de Dios. No quiere decir, como enseñan unos hermanos, que la sangre líquida que le salió a Jesús en la cruz, la agarró y se la llevó al cielo. Muchos siendo cristianos tienen esta enseñanza. La sangre que le salió por las venas, y se la agarró y se la llevó allá al tercer cielo, que es espiritual. Jesucristo dijo: carne y sangre no heredan, no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Carne y sangre. Es su nombre. Gloria. Y hay otros que enseñan que aquella sangre era colocada en varias partes, y en el verbo para centrar y en ciertos muebles, y al final era derramada, ¿verdad?, sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapadera del arca. de aquella arca que estaba allí, un mueble de madera cuadrado, cubierto de oro, y tenía una tapadera. Esa tapadera era de oro puro, y tenía 2 querubines de frente, hincados, haciendo reverencia con las alas extendidas enfrente, así, y el otro así, como formando un arco, así, con sus alas así, haciendo como oración, hincados, así.
con las alas extendidas hacia el frente, y el otro acá, porque eran dos, uno aquí a la izquierda y el otro a la derecha, y así, las alas se tocaban, y ahí pronto un arco así, un círculo arriba así, y abajo en el puro centro estaba la llamita, una lumbrecita, que era la gloria de Dios, se llama Shekinah en hebreo. Allí, en esa tapa superior, ahí es donde se le echaba la sangre, al final. Amén. Es un nombre. Gloria a Dios. Cuando vino las invasiones con Nabucodonosor y todo eso, ¿verdad? Y se llevaron cautivo a la nación de Israel y destruyeron el templo y todo eso. Muchos están enseñando que el arca lo agarraron los sacerdotes, el arca del pacto, y la metieron en unos túneles de la ciudad de Jerusalén. En el tiempo, dicen que lo hizo el profeta Jeremías, según ellos dicen así. La agarró Jeremías el profeta y con unos sacerdotes también y ayudaron, y se metieron abajo, no sé si ustedes sepan, que todavía hay túneles inclusive hasta en la actualidad, que están muy reducidos, apenas caben, y son largos, así como catapultos, pero son túneles que habían y que dicen que los metieron por ahí, los sacerdotes con Jeremías, llevando el arca, ¿verdad? Del pacto, y la llevaron, así, desde los túneles, hasta que la depositaron subterráneamente abajo en un lugar. Vamos a poner aquí abajo en un lugar, quedó el arca, y ahí se quedó hasta los tiempos que vino Jesucristo, ¿verdad? Todavía estaba ahí, oculta, guardada allí. Repito, eso es una teoría y idea que están diciendo y enseñando, y vamos a digo para que la sepan. Estaba allí, y cuando Jesús murió, lo crucificaron en aquella cruz, pero resulta que aquella cruz, dice Juan Carlos, arriba daba derechito abajo donde estaba el arca del pacto. Entonces cuando ella tenía ciertas grietitas así, ¿verdad? Ciertas grietitas porque clavaron la cruz de la parte de abajo, y eso causó que se fuera agrietando la tierrita hasta abajo. Había fisuras así, donde estaba el arca. Y cuando Jesucristo derramó su sangre, que la sangre se fue, cayó al cielo, y otra parte de sangre cayó por ahí y fue chorreando hasta que llegó al propiciatorio. Y tienen croquis, dibujos y todo eso, y que no sé qué. Y que ahorita en la actualidad dicen los sacerdotes que ellos saben en dónde tienen guardado el arca. Mi hermano, la Biblia dice que está en el Apocalipsis, dice que está delante del Señor. Ahí dice, en uno de los capítulos, que ya queda. Amén. Y todas estas cosas, hermano, Israel no las necesita. Como el cuerpo de Moisés tampoco. ¿Por qué? Porque el hombre es muy dado a la idolatría. Ahí se le apareció la Virgen en México y miren qué problema nos dejó. Nos llevaron al país de demonios. Porque eso es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa Guadalupe? Guarida de lobos. Santo. ¿En dónde se usan esos títulos y guarida de lobos? En la película Pocahontas. Y Pocahontas tiene mucha satanismo. Lion King también. Y que la canción que canta 4 veces sacó una matar. Que en español quiere decir quiero matar. Eso es prohibido por la Biblia. El que destruye ese propio cuerpo, que me mato a mí mismo, autosuicidio, está perdido, no tiene salvación. Por eso Jesús nos mató a sí mismo, así dice las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. A él se la van a quitar. Que a él no se va a matar, a suicidarse a sí mismo. Si Jesús se mataba a sí mismo, no valía. Por eso el diablo de la tentación dijo: a ver, tú eres hijo de Dios, ¿no? Sí, no, pues mira, vamos a la parte más alta del templo de Jerusalén. Mira, dice: amén. Al cual quiero que te mates. Y si me haces caso y te matas, te tiras. El sacrificio de Dios no lo va a recibir, no lo va a aceptar. Porque Satanás sabía que así no debería de morir. Debe ser en la cruz. Ellos sabían en Génesis 3:15. ¿Verdad? Satanás conoce la palabra, ¿no? Ya no conoce la palabra. Y le da la vuelta, nomás que la quebranta. Le citó la misma Biblia a Jesús, pero se le citó el versículo que le citó, se lo citó mucho. Si usted analiza lo que dice el verso en el Salmo, totalmente, y luego lo compara, cómo lo citó Satanás, ese verso, de ese Salmo, acá a Jesús, le dijo al principio y le dijo al final, y la parte del medio del verso, no la citó, se la brincó. O sea, quebrantó la palabra. Le citó un verso quebrantado. A propósito. ¿Qué les parece? Entonces, es muy idólatra.
querían el cuerpo de, o sea, Dios dice ahí que por desobediencia Moisés no entró. No dice que se fue al infierno, no, para nada. Está con Dios, porque allá en la transfiguración aparece con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús se transfiguró, se llenó de luz. En Mateo capítulo 17, al famoso transfiguración, de ahí apareció Elías y Moisés, ahí estaba. No se le permitió entrar a la tierra prometida, ni carne y hueso, pero ahí sí entró el Espíritu, porque ahí estaba. Nomás lo contempló. Pero lo enterró en un valle allá en la tierra de Moab, por allá, y Dios le dio sepultura. Y nadie sabe, ningún humano hasta ahorita, desde que murió Moisés hasta ahorita, sabe en dónde está sepultado Moisés. Nadie sabe. El único que sí sabe es Dios, el arcángel Miguel y Satanás. Pero Satanás sabe, y lo quiso sacar de allí, pero le mandó al arcángel Miguel, que es un arcángel de pelea, ¿verdad? Y no lo pueden sacar de ahí, no pueden. ¿Para qué lo quería Satanás? El cuerpo de Moisés, pues para practicar la idolatría, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina si estuviera en el arca ahí? Pues idolátrica y todo, no es el arca. Si mire, para mí es un botón. Cuando iban a la guerra, querían que llevaran el arca ahí como amuleto. Si no es amuleto, es el poder de Dios, no el arca. Es nomás algo, un objeto que así obraba Dios en ese momento para que lo vieran, para que no se les olvidara que Dios estaba con ellos. Pero en realidad no era el arca, era el poder de Dios. Y como dice el canto basado de Pedro en el libro de los Hechos, ¿verdad? No era la sombra ni tampoco Pedro. Era el Espíritu de los Héroes, el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Gloria a Pero Dios. no se muy dado a la idolatría. Miren, ahorita la gente ¿qué hace? Allá en el centro, por la catedral y por allá, gente que vende que hierbas medicinales, curanderos y libros de no sé qué, bien horrible de meditación. Y ahí vienen y dicen, un cachito de la cruz de Cristo para que Santo. haga tecito para sus enfermedades. Y ahí está la gente comprando su astillita. ¿Usted quiere que compre una astillita de la cruz de murió Jesús ahí en el centro, tirado en una banqueta, un hombre vendiendo ahí? Y allá anda la gente comprando y pagándose por una astillita de la cruz de Cristo. Ahorita con el manto sagrado de Turín, ¿verdad? Andan ahí que piensan que ese es porque taparon a Jesús y ahí está, ya le sacaron hasta acá en tercera dimensión y ya todo. Olvídese de todas esas cosas, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: no te hagas imagen ni semejanza de mí, ni de esto, ni de nada. Su nombre, gloria. Ninguna cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en el nombre del Señor. Adoramos a Dios. Porque Jesucristo hizo su obra sacerdotal y su creación, y ya lo hizo, y ascendió al cielo. Sin embargo, su obra como sacerdote todavía no termina. O sea, usted se va a Hebreos, al capítulo 4, y ahí dice la Biblia que vive todavía para interceder por ellos. ¿Cuál es la función, la tarea, el oficio del sacerdote? Interceder, ¿no? Interceder a favor del hombre, interceder a favor del pueblo. Es lo que se ha hecho un sacerdote y el sacerdote, ¿no? Ofrecer sacrificios para interceder a favor del pueblo. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo ahorita. Él está trabajando en todavía, sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios. Está todavía como sumo sacerdote, ahora intercede. Gloria a Dios. De su nombre. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, presentamos a Dios el Padre la obra expiatoria de Cristo. De su nombre. Gloria a Dios. Por eso somos aceptos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido eso, en el nombre de Jesús. Ofrecemos, cuando decimos el nombre de Jesús en oración, ahí acomodamos, le recordamos a Dios el Padre, ¿verdad? La obra expiatoria de Jesucristo, que es eterna. Aleluya. De su nombre, gloria. Miren, hablamos de Melquisedec, ¿verdad que sí? Que es tipo
de Jesucristo. Melquisedec, o sea, por tres cosas. Melquisedec, en primer lugar, dice que, ¿qué significa Melquisedec? El nombre Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. Bueno, él de hecho era rey, no era rey y sacerdote. Justicia.